Tras el advenimiento del Consolador, en el ocaso de la Francia imperial, varios misioneros han sido enviados a este mundo para ser portavoces de lo alto y así pregonar, como los apóstoles de antaño, las verdades imperecederas del cielo a la humanidad terrenal. Cada uno de estos espíritus ilustrados ha venido a construir sobre la obra de otros, complementando y expandiendo el conocimiento y la obra moral del espiritismo. Lamentablemente, tras el furor inicial de los primeros años, la obra de Kardec no tuvo un efecto duradero en el pensamiento y la sociedad del antiguo continente. Consumidos por la fiebre de las revoluciones y las convulsiones de los antiguos órdenes, los otrora deslumbrantes imperios europeos estaban por experimentar las amargas pruebas del siglo XX. Sin embargo, el mensaje y la obra de Kardec sí rendiría frutos en tierras más fértiles y campos más calmos. El sembrador de estrellas es un espíritu con una gran misión sobre la tierra, una que construye sobre su obra previa y la de otros, tanto en la tierra como en las altas esferas. Como misionero de Cristo, tiene la gran misión de sembrar el Evangelio en tantos pueblos como le sea posible, usando todos los medios y recursos a su alcance. Una misión que demanda todo de su cuerpo y alma, ya que no solo debe dedicar su vida terrestre en absoluto a esta tarea, sino su alma debe encontrarse en el más alto nivel moral. Como practicante de la mediunidad, su espíritu debe ser portador de los más puros sentimientos y sus manos de las más nobles acciones. Solo así puede ser su obra sólida e irreprochable. Es así como el 5 de mayo de 1927, en una región rural de Feira de Santana, Brasil, nace el pequeño Divaldo Pereira Franco. Este es el 13º y último hijo del matrimonio entre Francisco y Ana Franco. La infancia del pequeño Divaldo acaeció sin mayores tribulaciones. Creció en un hogar lleno de amor y cariño familiar, en que no faltaba nada más que lo superfluo. Desde temprana edad, manifestó con gran fluidez su habilidad mediúmnica, siéndole posible ver y conversar con varios espíritus. Mas con el pasar del tiempo, Divaldo demostró una enorme sensibilidad y devoción religiosa, que le inclinaría con fervor a los brazos de la Iglesia Católica, aspirando a una futura carrera en el clero. El 11 de noviembre de 1939, acaeció la primera gran tragedia en la vida de Divaldo, el suicidio de su hermana Nair. Este hecho repentino y desgarrador marcó un antes y un después en su vida, dando inicio a una era de conflictos internos de carácter espiritual. Dada la naturaleza en su muerte, el sacerdote se negó a practicar los ritos litúrgicos, argumentando que al cometer suicidio, la joven ya estaba condenada a una eternidad en el infierno y no le era permitido prestarle tales auxilios espirituales, un argumento contrario al principio de perdón universal expuesto por Jesús. Esto llevó a Divaldo a iniciar una crisis de introspección religiosa que le acompañaría por varios años. Pasados los años, le siguieron otras tragedias. En marzo de 1941 muere su hermano Juan de una tuberculosis no diagnosticada, y en junio de 1944 su hermano José de un aneurisma. Aquellas muertes de naturaleza súbita y abrupta fueron causa de gran dolor y sufrimiento en el seno familiar. Vulnerable por el duelo, Divaldo es acosado por varios espíritus de órdenes inferiores que se aprovechan de su estado espiritual para atormentarle en cuerpo y alma. Durante los meses posteriores, Divaldo enferma severamente, padeciendo varias aflicciones físicas, llegando incluso a causarle una parálisis en las piernas que lo confinaría a una cama por varios meses. Al mismo tiempo que su mente se enfrentaba a desgarradoras luchas de conciencia, depresión e introspección personal que lo llevan por valles oscuros y angustiosos. En la desesperación de sus angustias internas, ruega en oración porque de lo alto le guíen a los parajes de luz, donde el desánimo y las angustias no tienen cabida en el alma. Pronto se hizo manifestar la respuesta de lo alto. En diciembre de 1944, Divaldo es introducido a Ana Ribeiro Borges, una medium psicógrafa, vidente y psicofónica de la ciudad de Salvador, Brasil, quien le invita a visitar su centro espírita tras conocer de su aflicción. El joven Divaldo, aún aferrado al imperio de su fe religiosa en la Iglesia Católica, duda de esta invitación y de esta práctica. Sin embargo, alentado por su madre, opta a asistir tomando varias precauciones, llegando incluso a portar un rosario consigo en mano en caso de ser necesario para abatir al demonio. En aquella primera reunión,
Divaldo sufre de su primer trance incorporando al espíritu de su hermano José, quien se manifiesta a través de él desde el plano espiritual. Sus palabras resultan consoladoras y fortalecedoras. Sin embargo, Divaldo aún desconfía y teme a tales prácticas. Su conciencia aún se aferra a sus honestos y fervorosos afectos hacia la Iglesia Católica, donde su lealtad cristiana permanece férrea a pesar de sus contradicciones internas. Sin dudarlo ni un momento, Divaldo busca el consuelo del sacerdote de su iglesia y le confiesa lo que ha vivido. Este lo escucha e interroga, y aunque condena tales prácticas, ya sea por curiosidad o cautela, instruye a Divaldo en continuar asistiendo al centro espírita y reportarle todo cuanto ocurre allí. Pasado el tiempo, en la última de aquellas confesiones, Divaldo entra en trance y permite la incorporación de la madre del sacerdote, quien acto seguido entabla una conversación con su hijo. Al salir del trance, Divaldo encuentra al sacerdote con una actitud distinta, y este le indica que su destino no está en la iglesia, liberando a Divaldo de sus ataduras a la fe católica. Así terminan sus sueños y aspiraciones de ser un miembro del clero y servir entre las filas eclesiásticas, mas no los de servir a la causa de Cristo. Estos encontrarán su lugar en la doctrina espírita. Determinado a emprender el camino del espiritismo, Divaldo acepta la invitación de Ana Borges para trasladarse a la ciudad de Salvador y así iniciar el desarrollo de sus facultades mediúmnicas. Gentilmente, doña Ana le sirve de guía y protectora. Lejos de casa, en una urbe desconocida, ella no solo le instruirá en la doctrina espírita, sino le servirá de apoyo moral, alentándolo en las duras pruebas venideras. Así inicia Divaldo su incorporación a la práctica mediúmnica, dando los primeros pasos de su camino. En 1945, Divaldo arribó a Salvador como muchos jóvenes, lleno de energía, entusiasmo y ambición, presto a devorar el mundo. No tardó mucho en conseguir un muy buen empleo dentro de una aseguradora de transportes marítimos, mas el tiempo no pudo ser menos fortuito. Al otro lado de los océanos, el último acto del drama de la Segunda Guerra Mundial inicia su final, con importantes desavenencias para el comercio internacional. Como resultado, a los pocos días de iniciar su labor, el joven Divaldo es despedido junto con varios otros empleados en un esfuerzo por recortar costes y pérdidas. Esta situación le sumió en una terrible crisis interna en que el sentimiento de fracaso y vergüenza, combinado con el añoro y la nostalgia por el hogar y los dilemas característicos de la juventud, le hunden en profundas tribulaciones y depresiones. Pronto le asolan los seres de orden inferior, atormentándolo con terribles y tormentosos pensamientos, llevándolo a contemplar el suicidio. Durante una noche de desesperación, presto a lanzarse hacia el vacío, se le presenta su querida hermana Nair, portando las marcas y dolores de aquel infame veneno con el que terminó su vida, y exclama a Divaldo: «¡No hagas eso! El suicidio nada resuelve. Te lo ruego, no hagas eso». Aquella visión le sorprendió y sobrecogió, haciéndole volver en sí y reflexionar, llevándole a disertar de sus obscuras intenciones. Mas aquel evento le marcó y aleccionó a nunca más dejarse caer en tal desventura de pasiones y a estar más atento de su ser. Meses después de que los otrora imponentes cañones del Reich guardaran silencio perpetuo y las resplandecientes espadas del sol naciente fueran enfundadas por última vez, el mundo respiraba las primeras brisas de aire fresco tras los desgarradores fuegos que habían convulsionado el antiguo orden. Es ahora, en este nuevo mundo, que la obra debía dar inicio. El 5 de diciembre de 1945 es el día que sentó el rumbo de la vida de Divaldo para el resto de su existencia. Aquel miércoles cercano a la Navidad, con enorme emoción obtuvo la tan anhelada oportunidad laboral. A partir de aquel día, hasta su retiro en 1980, trabajaría en el Instituto de Previsión y Asistencia de los Servidores del Estado, o IPASE. Por la noche, muy emocionado por su éxito, durante el transcurso de la sesión mediúmnica, se hizo manifestar por primera vez aquel espíritu que lo acompañaría por el resto de su vida, dejándose percibir ante Divaldo como no más que una figura luminosa de resplandeciente carácter. Este se presentó a Divaldo con su característico tono firme y amoroso diciendo: «Mi tarea es caminar a tu lado en la actual existencia corporal y emplearé todos los esfuerzos para que nuestra tarea sea coronada por el éxito. No prometo los privilegios ni las comodidades,
que en ciertas ocasiones entorpecen los sentidos y arruinan los ideales. No esperes de mí aquello que el mundo puede darte y que tú conseguirás con tu propio esfuerzo, pero te aseguro que es necesario que en tu labor de fidelidad a la palabra del Señor cuentes con mi presencia amiga, del mismo modo que yo pueda contar contigo para atender los requerimientos de nuestro programa. La conversación continuó desarrollándose, mas la inocente curiosidad de Divaldo no se hizo callar, y terminada la conversación, éste preguntó al espíritu por su nombre. Por ahora, el espíritu se haría presentar de una manera anónima, indicando que deseaba ser llamado espíritu amigo. A partir de entonces, el espíritu amigo se haría presente a diario en la vida de Divaldo, dejándose ver y percibir para guiarle y asistirle en su tarea y desarrollo espiritual. Mas para frustración de Divaldo, éste escogería permanecer anónimo por los siguientes 10 años. Ya con 18 años, Divaldo iniciaba su adultez y el trabajo de su misión. Ahora, auspiciado por el acompañamiento del espíritu amigo, las obras podían iniciar. Las sesiones mediúnicas pronto cambiaron de tono y contenido. Los espíritus introdujeron a Divaldo en el cultivo del conocimiento y en la doctrina de Allan Kardec, orientando al joven hacia el estudio riguroso de la ciencia espírita de manera formal. Con esto se inicia la transición de aquellas mal orientadas sesiones mediúnicas hacia correctas reuniones espíritas, ejecutadas bajo la instrucción de la doctrina de Kardec. Durante los siguientes años, la actividad edificadora de Divaldo, auspiciada por los buenos espíritus, prosperó, y así también lo fue la del grupo espírita congregado a su alrededor, tanto en calidad como en cantidad. Los mensajes poco a poco crecieron en tono y contenido, compartiendo bellos testimonios de las preciosas realidades del plano espiritual y advirtiendo de los peligros perennes en las pasiones terrenales. No tardó así en crecer el grupo y su labor, requiriendo el traslado de las actividades a espacios cada vez mayores. Con el propósito de crecer la obra de manera ordenada y proveer al estudio y la práctica de un carácter formal acorde, se decidió por institucionalizar el centro. De esta forma, el 7 de septiembre de 1947, Divaldo funda, junto a un grupo de colaboradores afines, el Centro Espírita Camino de Redención en Salvador, Brasil, colocando así el primer ladrillo de su obra. Con el desarrollo del centro y el alza en la notoriedad de su trabajo, Divaldo empezó a ganar reconocimiento en la comunidad espírita y pronto fue invitado a impartir su primera conferencia espírita. Con entusiasmo y el consejo del espíritu amigo, Divaldo aceptó la tarea y se presentó ante aquel público nervioso, pero muy bien dispuesto para la oratoria. En aquella primera ocasión, ya frente a su público se hizo presente el espíritu amigo y colocándose a su lado le dijo: «Habla, nosotros hablaremos por tu intermedio». Y así, con completa naturalidad y fluidez, Divaldo empezó a practicar una especie de oratoria mediúmnica con gran elocuencia. Las palabras fluían a través de él por dictado espiritual. Aquellas frases ilustres, cargadas de bálsamos edificantes para el alma, cautivaron al público e hicieron de aquel evento una ocasión muy grata y exitosa. De esta forma, inicia Divaldo su carrera como orador y predicador del Evangelio, desarrollando con el paso del tiempo técnicas psicofónicas de xenoglosía y de transfiguración en distintos estados de conciencia y gravedad, en acorde con el mensaje y el espíritu presente. Mas bajo la instrucción del espíritu amigo, Divaldo debe presentarse bien preparado ante cada público. Así sea cada palabra de su mensaje de autoría espiritual. Esto se debe a que los espíritus requieren de una mente cultivada y desarrollada en el tema para poder entregar sus mensajes. Esta es una labor de dos almas en sintonía. Pasado un año, en diciembre de 1948, Divaldo se encontraba realizando un viaje en tren de vuelta a Salvador, cuando en medio del trayecto, mientras contemplaba el paisaje, se le hizo presente una visión. Se encontró caminando en un enorme predio, poblado de árboles frondosos. Entre los árboles varias residencias se erigían, alrededor de las cuales niños alegres corrían y jugaban. No tardó en notar la figura de un anciano de cabellos blancos, sentado y cuidando de los niños. Al acercarse, con gran sorpresa se reconoció en aquel hombre. Fue entonces cuando un espíritu se acercó a su lado y le dijo: «Esta es la tarea que debes ejecutar. Si te satisface, debes dedicarte al trabajo recuperador junto a los corazones infantiles
para atender al gran número de necesitados, contribuyendo de alguna forma a la edificación de un mundo mejor y más feliz. Sobrecogido por estas palabras, Divaldo abandonó el trance y con gran emoción compartió su experiencia. Poco a poco la idea esbozada en aquella visión empezó a tomar una forma más tangible entre los compañeros, siendo el momento decisivo una noche de enero de 1949. Durante la acostumbrada sesión mediúnica se hizo presente aquella entidad una vez más y les compartió el proyecto de la obra a realizar. Asimismo asignó a tal empresa el nombre de la Mansión del Camino, un nombre que aludía a la Casa del Camino fundada por Simón Pedro a las afueras de Jerusalén durante los albores del cristianismo. Aquella institución, como su homónima de antiguos tiempos, serviría para asistir al necesitado, tanto en cuerpo como en espíritu, con amor y caridad. Al cabo de unas semanas se pudo adquirir una residencia donde se empezaron a recibir y cuidar a los primeros niños. Con cada año que pasaba, el paso de marcha se redoblaba y la tarea se volvía más y más compleja. Una mañana de 1949, Divaldo se levantó con una molestia en su brazo derecho y padeciendo de extraños calambres y un hormigueo. Un amigo muy bien instruido en los fenómenos mediúmnicos reconoció inmediatamente de qué se trataba y le procuró rápidamente papel y lápiz. En cuanto Divaldo tomó el lápiz, su mano comenzó a deslizarse sobre el papel a gran velocidad y con fluidez, como si se liberara una gran fuerza contenida. Al finalizar se pudo contemplar un texto, el primer mensaje psicografiado por Divaldo titulado En la sustracción y la suma, y firmado por Marco Prisco. Pronto se le hizo presente el espíritu amigo, y éste le esclareció que este fenómeno comprendía la siguiente fase de su misión, en la cual habría de recibir por medio de la mediunidad psicográfica varios mensajes en el papel. Esta labor habría de ser de gran importancia en el esparcimiento del Evangelio de Cristo, y por tanto debía ser tomada con gran seriedad y disciplina. A partir de entonces, de manera regular y en un estricto horario, el espíritu amigo empezó a psicografiar innumerables mensajes diarios. Con cada día que pasaba, la tarea se volvía más y más compleja, más ardua y más demandante. Para 1949, el joven Divaldo contaba con apenas 22 años. Las pruebas que su camino le imponen eran graves, las adversidades y los enemigos de las sombras letales. Fue así que Divaldo buscó contactar por medio de una carta a Chico Xavier, un médium psicógrafo de 39 años que radicaba en el estado vecino de Minas Gerais. Aquel fue el encuentro de dos almas entrelazadas por los lazos fraternales del espíritu. Su comunicación creció en intensidad y familiaridad, culminando con el tan ansiado encuentro en Belo Horizonte en 1950. En Chico, Divaldo encontró a un modelo a seguir, alguien con quien compartía las mismas aflicciones y condiciones que la tarea de la mediumnidad impone. Con él podía compartir sus aflicciones e inquietudes y encontrar consejos terrenales provenientes de alguien que ya había atravesado similares tribulaciones. Durante los siguientes años, Chico sería de un inmenso apoyo para Divaldo, guiándolo con hermano menor a su proceso de maduración personal hacia la adultez. La segunda mitad del siglo XX inicia con gran alegría para Divaldo. Estos fueron los años de consolidación de la obra, en que la abundancia y la prosperidad manifestadas en medio de risas y promesas de alentadoras perspectivas impulsan la acción. Así es, como llegado el año de 1954, Divaldo ya cumplía 10 años de labor espírita, tanto en su labor espiritual como en su acción social. El camino había sido largo y convulso, pero el espíritu amigo siempre le había acompañado y guiado, mas aún su identidad le eludía. Esta situación le causaba gran pesar y frustración a Divaldo. Una noche, durante una conversación con el espíritu amigo, una vez más Divaldo reiteró la pregunta, inquiriendo por su identidad. Tras cierta renuencia por parte del espíritu amigo, este procedió a compartirle su última identidad terrenal, identificándose como Joana de Angelis, antigua abadesa del convento de Lapa, en Salvador, conocida como Joana Angélica de Jesús, quien murió durante las convulsiones del Imperio del Brasil. Pronto se le hizo presente, materializándose como una mujer hermosa, vestida en su hábito de abadesa. Aquella imagen acongojó a Divaldo, quien rápidamente se vio instintivamente ligado a ella por ese amor fraternal que acompaña a las familias espirituales a través de las existencias.
Profundamente sobrecogido por los eventos, Divaldo inquirió el porqué de la demora en compartir su identidad, a lo que Johanna procedió a explicarle que esta espera tenía como fin el enseñarle la paciencia, ya que el trabajo espírita no es inmediato, requiere disciplina, tiempo y dedicación. Sobre todo, debía aprender a disciplinar su voluntad, ya que la mediunidad es un ministerio del autocontrol y servicio. Además de haber recibido tal información al inicio, no habría tenido el mismo efecto que ahora, pues antes él era un joven inmaduro e inexperto, quien debía de ganarse su confianza. Solo después de pasados 10 años se consideran los trabajos de valor, puesto que no son fruto de un entusiasmo pasajero, sino de una disciplina y compromiso personal. Solo entonces es que una promoción en sus responsabilidades se le puede asignar. Ahora, que ya ha cumplido 10 años de obra, ya se puede acceder a este conocimiento. Con el pasar del tiempo, Johanna le irá presentando más memorias de sus existencias pasadas, compartiéndole experiencias diversas de sus existencias como Juana de Cusa, Clara de Asís y Sor Juana Inés de la Cruz. Llegado el año de 1955, la labor de la Mansión del Camino ya había crecido significativamente, llegando a albergar más de 100 niños. Esto dejó entrever las deficiencias de la residencia en que se albergaba tal institución, en que faltaba espacio y un ambiente adecuado para la crianza de los pequeños. Fue así que, siguiendo la instrucción de los espíritus, se inició la reestructuración y reorganización de la mansión, así como su traslado a una nueva ubicación fuera de la ciudad. Tras 5 años de obras, en 1960 se inauguró la actual sede de la Mansión del Camino, sirviendo de hogar para 106 niños. Más de 60 años después, la Mansión del Camino es un complejo de más de 78.000 metros cuadrados, con más de 50 edificaciones, a través de las cuales han pasado más de 35.000 niños. Actualmente es más que un hogar infantil, también alberga varias escuelas, consultorios médicos y espacios de instrucción espiritual, siendo el objetivo el de compartir al necesitado tanto el sustento del cuerpo como el del espíritu, acompañando siempre las obras sociales con la evangelización y las oraciones, evitando la práctica de la limosna estéril. Desde 1949, Divaldo había iniciado la psicografía de varios mensajes de mano del espíritu amigo, que más tarde se había revelado como Johanna de Angelis. Durante la siguiente década, Divaldo aprendió la disciplina de la psicografía escribiendo más de 400 textos. Sin embargo, la mayoría de estos permanecieron engavetados por muchos años. Algunos vieron la luz como volantes y desde 1951 otros fueron publicados en un periódico local, mas estos no superaron los 15 artículos en una década. En 1962, durante una reunión entre amigos, se le propuso a Divaldo la idea de producir un libro en el que se reunieran todos los mensajes. Aquella noche, Divaldo compartió la idea con Johanna, quien, concordando con él, le informó que la publicación de mensajes en un formato literario era parte de su misión en el futuro. Hasta el momento, su tarea se había concentrado en la divulgación del mensaje evangélico por el medio de la oratoria y el ejemplo de la buena acción. Sin embargo, ya que él estaba dispuesto a tomar estas nuevas responsabilidades, se podría adelantar el inicio de la tarea. Como primer paso, Johanna indicó a Divaldo reunir los mensajes escritos y, para horror del medium, quemarlos. Sorprendido, Divaldo protestó, algo molesto por destruir años de trabajo. Mas Johanna le indicó que tales mensajes habían sido no más que ejercicios. Ella se encargaría de seleccionar los mensajes más bellos y prepararlos para ser publicados. Resignado, pero obediente, Divaldo quemó, con algo de tristeza, aquellos textos como le fue indicado. Durante los siguientes 2 años, Johanna reescribió los 80 mensajes selectos, los cuales Divaldo psicografiaría sucesivamente, produciendo el libro Mies de Amor. El día de la presentación del libro, Divaldo se encontraba sobrecogido por aquel logro. Nunca en la vida se le había pasado la idea de escribir siquiera una oración, y aquí se encontraba publicando un escrito. Pronto se hizo materializar Johanna, depositando sobre el libro el botón de una rosa, que al de sus ojos floreció en la más bella de las rosas, y luego se marchitó rápidamente hasta consumirse, dejando una marca sobre el libro. Inmediatamente, Johanna intervino diciendo: ahí tienes el símbolo de tu futuro en la psicografía. Si tuvieras el coraje de llevarlo adelante, cuenta conmigo. No esperes flores,
La flor será el mensaje, pero a ti te tocará la parte del sufrimiento. Si estuvieras dispuesto a dar el testimonio del silencio, a recibir la crítica mordaz y sarcástica, a que tu alma sea herida con las espinas de la perversidad ajena y veas que tus mensajes son llevados a la plaza pública del ridículo, haciendo que sangre el corazón e incluso que sean arrojados a la basura. Y si tú aceptaras esto como un fenómeno natural, sin defenderte ni a los escritos, como tampoco procurando defenderos a nosotros, porque nuestro defensor es Jesús, entonces todo estará bien. Quien se defiende pierde el tiempo, y mientras se está defendiendo, los amigos espirituales no pueden tomar las decisiones compatibles con la persistencia de la verdad. El medium que se defiende no confía en Dios, y en realidad no es un buen instrumento. En tu carácter de medium, tu tarea es ser fiel al deber, sin preocuparte por los resultados, que no son tuyos sino de Cristo. Sin titubear y con firmeza, Divaldo aceptó continuar la obra bajo tales condiciones. Y tal cual Johanna le advirtió, obscuros, amargos y dolorosos episodios le siguieron, mas su fe en la tarea nunca vaciló, y a la fecha ha psicografiado más de 200 libros, de los cuales 72 son de la autoría de Johanna de Angelis. Desde los años 50, la oratoria de Divaldo había empezado a alcanzar comunidades más y más lejanas, atrayendo grandes congregaciones ávidas de la nueva buena. Conforme su fama y reputación crecieron, también el interés en escuchar su mensaje fue en aumento en las naciones vecinas, que empezaron a formar sus primeras estructuras espíritas. Adentrado en los 60, ya había visitado algunos países de la América Latina, llegando hasta el lejano México. Para 1970, la publicación de los primeros textos ya le había brindado la oportunidad de visitar la madre patria del Brasil en el antiguo continente, donde se hizo conocer a varios colonos del languideciente imperio de ultramar portugués. Esto le permitió visitar por primera vez las colonias imperiales en 1971, y como misionero de antaño, esparcir la fe del espiritismo en tierras vírgenes. La acogida fue muy cálida, y los espíritus le salvaguardaron hasta su regreso a casa, pero la realidad del África en aquella época era una de convulsiones y violencia. Durante su estadía en Luanda, Angola, psicografió un texto del espíritu del Monseñor Manuel Alves de Cuna. Aquel mensaje cargado de trágicas narraciones contenía, sin saberlo Divaldo, descripciones de eventos clasificados por las autoridades del orden imperial como secreto de Estado. Esto condujo a una investigación por los aparatos de seguridad y a varios interrogatorios. Como resultado, fue declarado non grato en Portugal y sus territorios de ultramar. Durante los siguientes 5 años se le prohibió la entrada a las posesiones portuguesas, y sus libros fueron marcados en listas negras, como en los días del Santo Oficio. Pero aquello no duraría, ya que el régimen y el imperio habrían de colapsar para 1975, permitiendo el retorno de Divaldo al África, donde pudo observar los primeros brotes de aquellas semillas que 5 años atrás había plantado. Desde entonces, Divaldo tuvo la oportunidad de presentar el mensaje de la ciencia espírita en parajes donde nunca se había escuchado tal cosa. A partir de aquel momento, sus conferencias fueron llevándolo más y más lejos, hacia las naciones anglosajonas y las del antiguo continente, pero aún más destacado fue su primer viaje a una nación musulmana. Su recepción en Turquía fue cálida y acompañada de mucho interés. A la fecha, Divaldo ha visitado 64 países e impartido más de 13.000 conferencias en más de 2.000 ciudades. Cada evento es una ocasión única, en la que los espíritus locales y visitantes manifiestan experiencias singulares de gran valor enriquecedor espiritual.